Buen día. En este video veremos las funciones trigonométricas usando el círculo unitario y comparando los resultados con lo que nos muestra la calculadora. Bueno, para lo cual, primeramente tenemos nuestro círculo unitario, el cual, como lo dice, es un círculo con radio 1. A continuación, necesitamos una línea radial que cruza por el centro y se extiende a lo largo de todo el plano. A continuación, nos fijamos en un punto que es la intersección entre esta línea radial y el círculo unitario, el cual podemos ver que se establece un ángulo que hemos llamado alfa, que en este caso es de 36 grados. Ese ángulo de 36 grados lo podemos modificar con este deslizador. Muy bien, entonces dependiendo el ángulo que pongamos aquí, es el que se muestra aquí en nuestro círculo unitario. Tomemos como referencia un ángulo de 35 grados. Y entonces, para la función trigonométrica seno, ¿qué hacemos? Pues trazamos una línea que es paralela al eje X. Y sin importar el ángulo que establezcamos aquí en nuestro deslizador, esa línea se va a mantener de forma paralela con el eje X. Nuevamente ponemos esto a 35 grados, que es nuestro ejercicio que estamos resolviendo de manera inicial. Y ahora, ¿qué sigue? Pues trazamos o detectamos que hay un punto que es la intersección de esta línea paralela al eje X con el eje vertical, que es el eje Y. Y ese punto pues también se va a modificar, va a cambiar de posición dependiendo el ángulo que pongamos aquí con nuestro deslizador. Nuevamente ponemos esto a 35 grados. O aproximadamente ese valor. Y enseguida, ¿qué hacemos? Pues medimos la distancia que va desde el punto de origen hasta este punto D. ¿Ok? Y entonces, para un ángulo de 35 grados, vamos a tener que obtenemos un valor de 0.574, lo mismo que nos muestra en la calculadora. ¿Cuál es la interpretación de esto? Pues que son distancias a lo largo del eje vertical, el eje Y, para el ángulo seno, cuando el ángulo se ha medido a partir del eje X, que se llama el ángulo canónico. Y sin importar el ángulo que pongamos aquí con nuestro deslizador, pues esa distancia va a ir cambiando, de tal manera que si hacemos el ángulo cada vez más pequeño, esta distancia va disminuyendo, y para un ángulo de 0 grados, el resultado que obtendríamos 0, es decir, esta distancia es 0, no existe, que es lo mismo que obtendríamos con nuestra calculadora. Muy bien, si aumentamos poco a poco el ángulo, vemos que esta distancia va aumentando también de manera positiva. ¿Qué pasaría cuando esto lo tengamos a 90 grados? Esta distancia poco a poco se va acercando a 1 hasta que lleguemos a 90 grados. Entonces, seno de 90 es 1, tal y como nos muestra en la calculadora, que es un valor positivo y es esta distancia medida en el eje vertical, en el eje Y. Si continuamos aumentando el ángulo, viendo más allá de 90 grados, por ejemplo, para 110 grados, seno de 110 es 0.94, que es un valor positivo y es esta distancia. ¿Ok? Muy bien. Si continuamos aumentando el ángulo, pues esta distancia pues va a empezar a bajar, va a empezar a disminuir. De tal manera que cuando lleguemos a 180 grados, esta distancia va disminuyendo hasta cuando ponemos aquí 180 grados, tenemos que seno de 180 es 0.
O sea, es decir, esta distancia es 0, no existe. Si aumentamos el ángulo, continuamos ahora con un ángulo, por ejemplo, de 210 grados, entonces seno de 210 sería menos 0.5, que es esta distancia negativa. Muy bien. Entonces, para la función seno, utilizando el círculo unitario, vamos a tener distancias positivas o negativas sobre el eje vertical, sobre el eje Y. Ahora veamos qué valor obtendríamos cuando este ángulo lo pongamos a 270 grados. Entonces, esta distancia va aumentando poco a poco de manera negativa y con 270 grados, seno de 270 grados es igual a menos 1, es decir, esta distancia negativa que vale 1. Continuando aumentando los grados, por ejemplo, para 300 grados, muy bien, tendríamos que el seno de 300 grados es menos 0.866, que es esta distancia con un valor negativo, tal y como lo podemos obtener con una calculadora. Y así, hasta que lleguemos a los 360 grados, esta distancia va disminuyendo poco a poco hasta que se anule, sea 0. Esa distancia, eso es cuando tenemos 360 grados, tal y como nos los muestra una calculadora. Bueno, pues con esto hemos visto que a través de una construcción geométrica podemos interpretar estos resultados que nos muestra la calculadora para cualquier ángulo que nosotros estemos estableciendo o queramos calcular. Muy bien. De igual manera podemos hacer lo mismo, podemos hacer este análisis para la función coseno, para lo cual pues vamos a ocultar, vamos a dejar a un lado todo lo que hemos hecho para la función seno. Ahora, para la función coseno, de igual manera tenemos nuestro círculo unitario, nuestra línea radial que hemos puesto a un cierto ángulo, en este caso a 35 grados. Y ahora, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos en una línea que sea paralela al eje Y. Y sin importar el ángulo que pongamos aquí en nuestro deslizador y que se ve reflejado ahí en nuestro círculo unitario, esa línea azul se mantiene paralela al eje Y. Entonces nuevamente ponemos esto a 35 grados y ahora, ¿qué nos fijamos? Nos fijamos en un punto que es este punto A, que es la intersección de esta línea paralela al eje Y, esta línea azul, con el eje X. Ahora medimos la distancia del origen a este punto A. Para 35 grados tendríamos que esta distancia es de 0.819, es un valor positivo. Entonces, en una calculadora, si ponemos seno de 35 grados, nos da este valor de 0.819, que es un valor positivo y lo que significa que es una distancia a lo largo del eje X dentro de esta construcción utilizando nuestro círculo unitario. Muy bien. Y sin importar el ángulo que establezcamos aquí en nuestro deslizador y se vea reflejado aquí en nuestro círculo unitario, pues obtendremos, por ejemplo, para un ángulo de 0 grados, vemos que esta distancia va aumentando poco a poco hasta llegar a un valor de 1. Coseno de 0 es igual a 1, que es este valor positivo y es esta distancia. Vamos a aumentar ahora esto hasta llegar a 90 grados. ¿Qué observamos? Pues que esa distancia va disminuyendo cada vez más conforme nos acercamos a 90 grados. Y entonces, cuando tengamos 90 grados, esta distancia sobre el eje horizontal, sobre el eje X, es de 0 grados. Entonces, coseno de 90 grados es igual a 0
como nos muestra una calculadora. ¿Qué pasaría si ahora continuamos aumentando el ángulo? En este caso, por ejemplo, ponemos 120 grados, pues nos daría el coseno de 120 menos 0.5, que significa que esta distancia vale 0.5 de manera negativa. Habiendo hecho la construcción como hemos hecho con este círculo unitario y esta línea radial. Muy bien. Ahora, continuamos con 180 grados. Al estar acercándonos a 180 grados, esta distancia va aumentando de manera negativa hasta llegar a 1, menos 1. Entonces, coseno de 180 es igual a menos 1. Tal y nuevamente como nos los muestra una calculadora. Continuamos, vamos allá, más allá de 180 grados, por ejemplo 210 grados, y entonces coseno de 210 grados nos daría menos 0.866, que es esta distancia de manera negativa sobre el eje X. Veamos qué va a ir sucediendo conforme nos acerquemos a 270 grados. Esta distancia sobre el eje horizontal, sobre el eje X, va disminuyendo, se va haciendo cada vez menor, hasta que cuando lleguemos a 270 grados, tengamos un coseno de 270 grados es igual a 0 grados, a un valor de 0, que es esta distancia, que no existe, dado que hemos puesto este ángulo de 270 grados. Muy bien. Ahora, observemos qué va a suceder para un ángulo de 315, 320, ¿ok? Vamos a tener esta distancia de 0.766 para un ángulo de 320 aplicando la función coseno, y es un valor positivo. Y así sucesivamente hasta llegar hasta los 360 grados, que nos daría coseno de 360 grados es igual a 1. Bueno, ya hemos visto la función seno, ya hemos visto la función coseno. Ahora veremos qué sucede para la función tangente, para lo cual ocultamos todo esto que hemos hecho para el coseno, y ahora vemos que de igual manera, por ejemplo, para un ángulo de 35 grados, debemos trazar un punto que sea tangente a este círculo, que es este punto C. Trazamos una línea tangente a ese punto C, y sin importar dónde pongamos el ángulo, vamos a medir esta distancia desde el punto C hasta este punto F, que es la intersección de estas dos líneas, la línea tangente y la línea radial. Y para 35 grados tendremos este valor de 0.7, es decir, tangente de 35 grados, 0.7, tal como nos muestra la calculadora. Para 0 grados vamos a tener tangente de 0 es igual a 0, que esta distancia no existe. Para 90, esta distancia va aumentando poco a poco, que es un valor positivo, y cuando lleguemos a 90 grados, esas dos líneas no se van a intersectar. Por lo tanto, nos aparece esta indeterminación y en la calculadora nos aparece como error. Para un ángulo, por ejemplo, de 220, ahora la distancia es negativa y es esta distancia de 1.732. Tangente de 120 es menos 1.732. Nuevamente, como nos los muestra la calculadora. Muy bien. Y así sucesivamente para cualquier ángulo que nosotros queramos, ¿sí? Podemos ver estas distancias sobre el círculo unitario. Muy bien. Gracias por su atención.